¿Sí? Sí. Vamos, ¿saben qué? Vamos a volver a platicar un ratito, pero quiero que meditemos un poquito, que cerremos los ojos. Vamos a hacer el clásico pero poderoso, afuera, en medio, adentro. Y luego volvemos sobre lo que platicábamos, ¿sale? Lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando hacer, ¿sí? Esto del principio septenario es de gran utilidad. Recuerden que comentábamos, porque esa es la terminología teosófica, que esta mujer en el 87, 85, a 75, entonces recibe una canalización, ¿ve? Ya refirieron hace rato de la telepatía y todo. Una canalización de 3 maestros, que son muy famosos. Y entonces estos 3 maestros le dijeron que era necesario desahogar más energía en estos tiempos y que había que dar nueva enseñanza un poco más técnica. Y entonces le dijeron a Elena, su nombre no es Blavatsky, se casó con un coronel y luego se divorció de él, pero es el nombre de su esposo, ex esposo, que se divorció de él, pero es el nombre de él. Pero bueno, ella entonces resulta que recibe esta canalización y le dicen que debe de ir a un monasterio por allá en el Tíbet y que va a buscar un documento que se llama las estancias de Disjan. Estancias de Disjan. Y entonces ella va para allá, encuentra el documento, ¿no? Un documento de muy difícil comprensión si no se hace aclaración anexa. ¿Ya vieron? Y entonces, en base a ese documento, hablando de cada una de las frases, es un pequeño libro, pequeñito, cada una de las frases que decía ahí, ¿no? Entonces fue elaborando y desarrollando todo. Entonces decía, la rueda se volteó, ¿no? Entonces quiere decir el eje de la Tierra cambió, por ejemplo. Entonces había que hacer toda la explicación anexa, ¿ya vieron? Pero es muy interesante porque por primera vez es una elaboración del principio septenario del hombre, se hace una entrega formal de lo que, por ejemplo, la raíz cristiana habla de la comunión de los santos. Entonces ahí se desahoga como gran hermandad blanca, ¿no? Así como en el mundo tenemos estructura de gobierno, no es que sea lo mismo, por supuesto, pero estructura de gobierno, ¿no? Como presidentes, o gobernadores, etcétera, una cosa elaborada para que una sociedad marche bien adelante. Entonces se desahoga todo lo relacionado con el reino espiritual que estamos hablando, bajo el nombre universal más o menos de Gran Hermandad Blanca, la Gran Hermandad Blanca, seres que ya sus cuerpos de luz están puros, translúcidos, y habitan de por sí en el nivel espiritual, y ahí tienen su ¿cómo se llama? Su hábitat, y entonces cómo está organizado, todo muy bonito. Y entonces, ¿qué tiene que ver con el reino humano? ¿Cómo se encargan de que está conectado todo? Para que el reino... ¿Esos son encarnados o sin cuerpo? La mayoría no, la mayoría desencarnados y encarnados algunos. Pero bueno, más o menos es la idea, ¿ven? Pero entonces es un libro muy abstruso, obstruso o abstruso, uno de los dos. Quiere decir que está muy complejo de entender, pero ella lo empezó se le seguía informando y entonces ahora la enseñanza queda muy bien. Entonces ya se conoce algo más técnico de lo que se tiene que hacer, ¿ya vieron?
Ahora lo que estuvimos hablando en la oportunidad pasada es lo que tiene que suceder en la conciencia. ¿Qué se tiene que hacer en la conciencia? Cómo el cuerpo físico, los cuatro cuerpos de abajo, cómo deben de alguna manera de activarse, más que activarse, es cómo despertar mi conciencia dentro de esos cuerpos, ¿ya viste? Y luego cómo entonces inmediatamente me estoy transportando a una conciencia de ser, ya que pertenece al lado superior, al reino espiritual. Cómo entonces el mundo emocional de las personas, de alguna manera es purgado lo que comentabas, todo lo indeseable, se conservan naturalmente los tesoros que tienes en el cielo y entonces depositan ahí, tu cuerpo de luz va creciendo, cuerpo de arco iris, tiene muchos nombres. Y entonces va conformando estos vehículos superiores, vamos a decir, ¿ya vieron? Y luego la mente también, ¿ya vieron? Pero es el aspecto conciencia. A mí me gustaría platicar un ratito y luego me preguntan lo que quieren, ¿salen? Ahora sí oigo todas las preguntas, ¿ok? Pero déjenme elaborar un poquito. Se puede ver todo desde el fenómeno conciencia y por eso yo ahí en los trabajos que se llamó Misticosofía, que algunos de ustedes a lo mejor conocen, se habla siempre de dos vías, el despertar de la conciencia espiritual y la creación del cuerpo de luz. Entonces el despertar de la conciencia espiritual es lo que hablamos en la oportunidad pasada. ¿Estamos? Cómo se despierta la conciencia y cómo se transmutan las emociones y los pensamientos también. Entonces eso está claro, pero es en la conciencia, es la vía de la conciencia. Del otro lado está la vía de la creación del cuerpo de luz. Entonces a eso se llama prácticas de fuego. Y la forma que debemos entender esto es como que la Shakti al organizarse de lo más sutil a lo más denso, entonces si lo dividiéramos en 3 pasos, hablaríamos de que la parte de hasta abajo, el reino humano, los 4 cuerpos del humanos, que también seguramente lo habrán escuchado, le ponemos el nombre de hielo. Todo es agua, toda la Shakti es agua, pero de alguna manera el agua puede estar sólida, líquida o gaseosa, aunque nosotros llamamos agua a la líquida, pero el agua es agua, sólida, líquida o gaseosa. Entonces, hielo, el reino espiritual le vamos a llamar agua, líquido, y para darle un nombre al reino divino le llamaríamos vapor. Eso es todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unos fuegos cósmicos. Esa enseñanza se desahogó varias décadas después, me parece que con Alice Bailey. Fuego cósmico fue la obra. Bueno, y entonces de alguna manera se dice, ¿qué tienes que hacer para levantar el hielo y convertirlo en agua? Le tienes que meter calor, eso es todo. Le tienes que meter calor. Si tú le metes y imprimes calor, entonces se va a pasar de hielo a agua. Está muy fácil. Pones el sartén, pones un hielo, pero le prendes fuego, ¿no? Una vez que le has prendido fuego, solito se va a pasar a líquido, ¿ya? Ahora, si le pones más, persiste el fuego y sigue el fuego, se va a evaporar, se va a hacer gaseoso, vamos a decir, vapor de agua, ¿ya? Entonces, bajo esta óptica, se habla de fuegos cósmicos, muy reales y muy poderosos. Entonces, básicamente, para transmutar el cuerpo físico, el hielo, que es el ser humano, el cuaternario que hemos hablado, para transportarlo al reino espiritual, entonces se imprime la presencia de fuego. Por eso todas las enseñanzas espirituales tienen 2 vías. La vía del despertar, que son prácticas de meditación, que es lo que hemos estado haciendo, lo que hemos visto, despertar la conciencia con prácticas de meditación. Y hay una vía en que se trabaja con el aspecto energía. Y ese aspecto energía son pranayama, en la India, respiraciones, ¿ya vieron? Y todas las prácticas para que empiece a activarse una energía dentro del cuerpo, primero con energía que se llama pránica, pero la energía pránica es del sol. La energía del sol emite una energía que llega a la tierra, en fin, y entonces si yo la sé captar con técnicas de respiraciones, se mete dentro de mí y empieza de alguna manera a volverse permeable al fuego.
¿ya viste? Se aflojan. Por eso he usado mucho el ejemplo de una esponja que no hemos usado y que entonces está muy rígida. Entonces, para que esté maleable, la tengo que meter en agua. Si la meto en agua, ya es maleable, ¿ven? Pero antes está quebradiza, está muy rígida. La meto en agua y pum, pum, ya está suavecita. Bueno, lo mismo, así. Ciertas prácticas que todos, que si estiramientos, que si masaje, que si respiraciones, que luego mover la energía con el cuerpo, eso se usa mucho en el taoísmo, ¿no? Sí, órbita microcósmica, órbita macrocósmica, todo es un trabajo de estar mueve y mueve energía, preferentemente pránica, o chi, si fuera taoísmo, chi o prana, para que el cuerpo se empiece a hacer dúctil y empiece a recibir más cantidad de, como el agua que ya entró en la esponja, ¿ven? Pero entonces cuando ha avanzado un poco el proceso, estás listo para las prácticas decididas de fuego. Y básicamente son dos, ya las hemos platicado. La energía del padre y la energía de la madre. La energía de la madre es ascendente, está en la base del tronco, se relaciona con que el universo siga procreándose. Generamos el universo. ¿Ya vieron? El universo se genera y se genera con esa energía. Sigue apareciendo. Si tomas esa energía y la llevas en un proceso no de generación, sino de regeneración, entonces va hacia arriba. Y ya vas a regresarla hacia arriba y afuera de la cabeza, que es el proceso se escapa, ¿verdad?, la conciencia y se nos va con todo, y ahí nos vamos al plano espiritual. Pero luego entonces viene la energía del Padre. Normalmente cuando uno sube mucho fuego de la madre, se compensa, ¿ya vieron? Y baja más del padre. Cuando baja más del padre, a veces sube más de la madre. Entonces, pero idealmente hay que trabajar con las dos. La tradición de la India básicamente es ascendente. Busca subir la energía de la madre. Para que recuerden el sexto chakra y está la conciencia. Bien. Entonces se sube el fuego, abre todos estos canales, penetra entonces se escapa. Hay una cosa que se llama Brahmananda, que es apertura de Brahmanda, la puerta para llegar a Brahmanda. Técnicamente entonces tiene 6 chakras dentro del cuerpo. El séptimo estaría localizado, está fuera. ¿Ya vieron? Entonces si la energía se ha conducido correctamente, puede escapar por Brahmananda, ¿no? Y entonces a la hora de escapar sí puede arrastrar la conciencia, llevarla consigo. Entonces la conciencia que puede estar despierta, pero aquí en el mundo puede ser transportada y puede entrar al reino espiritual o puede llegar al reino divino. ¿Me entiendes? Porque es así ahora sí como cuetito para arriba. Exacto, vámonos para afuera. No tengo miedo, ni modo. ¿Para qué estás meditando tanto? ¿De dónde me agarro? No hay de dónde agarrarse, ¿ya me entendiste? O sea, que tú te relajas y dices, ¿verdad que no hay de dónde agarrarse? No, ya lo sé. Entonces, ¿ya ven? Entonces India, budismo, trabaja con el descenso también, pero el budismo nace en India. ¿Ve? Buda es indio, es de la India. Entonces la práctica del budismo tántrico trabaja preferentemente con energía ascendente, pero también trabaja con energía descendente. Le llaman, una de sus prácticas más conocidas se llama arder y gotear. Arder y gotear. Arde el fuego de abajo. Y arriba está una cera, una pelota, como una vela de cera. ¿Okay? Entonces ellos dicen, si tú te pones a arder, ese calor va a subir y va a derretir la cera. Es una metáfora, ¿comprenden? Y en la medida que más de allá va a gotear, pero cuando gotea la parafina, más se prende. ¿Ya entendieron? Porque entonces arde, sube y entonces caen las gotitas, inflaman más. Pero inflaman más, sube más, quema más. ¿Ya vieron? Quema más, gotea más y ahí nos vamos. Entonces, no hay salida.
No te puedes echar de reversa. Y esto se llama arder y gotear. Entonces el budismo, recuerden que Buda, el desahogo es así. Él dijo, yo he venido al mundo a traer la enseñanza del despierto, a traer la enseñanza del despertar. 12 siglos después de mi ingreso en el nirvana final, ustedes entenderán, 12 siglos después de que yo muera, dice entonces, nacerá un hombre más poderoso y grande que yo. Él les traerá la enseñanza esotérica. Entonces había que esperar 12 siglos, ya sus compañeros, sus alumnos, pues, no se enteraron. Pero pasaron 12 siglos, y allá en el siglo 7 después de Cristo, está 500 atrás, 7 adelante de Cristo, entonces nace un hombre llamado Padmasambhava, nacido del loto. Y entonces todo el mundo estaba esperando, se llama segunda rueda del giro de la doctrina, ¿saben? Ellos hablan, así como los cristianos pueden tener una cruz, los hindúes tienen el Om, entonces ellos tienen una rueda de carreta que tiene 8 rayos. Entonces cuando llega un Buda le da un giro a la rueda de la doctrina. Entonces se dieron en nuestra historia pequeñita para acá, pequeñita, en el budismo Buda da el primer giro de la rueda de la doctrina, es desahogo. Entonces le da una vuelta, ¡pum! Llega Padmasambhava y entonces da el segundo giro de la rueda de la doctrina. Pero ¿qué es lo que enseña? Enseña básicamente las prácticas de fuego y de tantra, cómo activar la energía y el tantra. ¿Ya vieron? Es muy poderosa, tan poderosa que por eso en la enseñanza espiritual se dice, la enseñanza del tantra se asemeja a la huella de un elefante. Todas las otras enseñanzas son huellas de otros animales menores, más pequeños, entonces dejan una huella más pequeña, pero el tantra es la huella del elefante, supera todas las demás, mucho más poderosa. También más difícil de seguir, ¿comprenden? Digamos, es un poco más difícil de seguir. Bien, pero luego entonces resulta que Padmasambhava, que en él estaba, enseña el tantra. Lógicamente, entiéndame, estoy hablando de budismo. En el hinduismo antes ya se había enseñado también. Estamos hablando de budismo. Entonces ellos, ambos dos, Budas históricos, entonces es importante para América porque ellos dicen, ambos dos hicieron una profecía y dijeron, el primer Buda, Sakyamuni, ¿no? Entonces él dijo, aparte de que habló y vaticinó la venida de Padmasambhava, que traería la enseñanza esotérica, entonces dijo otra cosa, dijo, sí, pero luego 2500 años después de mi ingreso en el nirvana final, la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo. La tierra del hombre rojo es América, son de los habitantes originales. No dijo hombre negro, hombre blanco, hombre amarillo, dijo hombre rojo. Entonces está hablando, la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo y se le dará el tercer y último giro a la rueda de la doctrina. ¿La vieron? Así, y que se muere, y ya. Entonces pasa el tiempo y Padmasambhava dijo algo muy parecido, pero el primero dijo un tiempo y el segundo dijo signos. Entonces dijo, cuando el pájaro de hierro vuele y los caballos avancen sobre ruedas, la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo. Estamos rodeados de aviones y de coches. Nadie ya se sube a un caballo de hierro, pero son los automóviles y los aviones. Entonces ya se cumplieron ese tiempo y está en el lugar, él se está refiriendo a América. Por eso es importante lo que estoy diciendo. Pero bueno, volvemos a que está hablándose del fuego, ¿entienden? Y de que con el fuego, entonces, si tú, después de que haces mucho trabajo de estiramiento, de asanas, pranayama y otras técnicas, tai chi, todas esas prácticas es para empezar a hacer el cuerpo dúctil, para recibir los verdaderos fuegos de la madre y del padre.
Entonces dije ya, la India tiene ascendente, el budismo tiene ascendente y descendente, preferentemente más es ascendente también. El taoísmo, como ellos siempre están buscando la fusión del yin y el yang, ¿ves? Porque ¿cómo se llama? El I Ching, no, ¿cómo se llama? Tao Te Ching. El Tao Te Ching. El Tao Te Ching entonces dice, todo salió del Tao, todo regresará al Tao, es el yoyo, ¿ves? Todo salió del Tao, pero finalmente todo regresará al Tao. Pero luego dice, el Tao es uno y único, pero se parte en dos. Ya estamos otra vez con el asunto de Hermes Trismegisto, ¿la vieron? Se partió en dos, yin y yang, pero esos dos se parten en cinco elementos que ellos llaman madera, ¿no? Es una forma. Y con esos 5 combinados se crean los 10.000 seres. Pero luego todo tiene que regresar y volver acá. Entonces, en el proceso de volver al uno, que es la rueda vacía, ¿ven? La rueda vacía, ese es el Tao. Si se parte con las dos gotitas que conocemos, negra y blanca, y con las rueditas, entonces ya se partió en dualidad. Entonces tienes que fusionar. El último paso es fusionar esos dos para que se haga uno, porque del uno se partió en dos. ¿Se entiende? En la tradición tolteca de América, de Mesoamérica, entonces se llama Ometeotl. Ometeotl es el absoluto, para que se entienda más o menos. Y dice, pero Ometeotl, cuando manifestó esta realidad, entonces dio 2 hijos, Ometecutli y Ometechatli, o algo así. Y estos dos son señor y señora de la dualidad. Es una dualidad que proviene de Ometeotl, pero en realidad Ometeotl genera 2. Y esos 2 entonces generan Tezcatlipoca y toda una mitología, y entonces genera todo el universo. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, taoísmo sí trabaja con el ascenso y el descenso, por lo que estoy diciendo. Siempre están buscando fusionar. Tántricamente se llama las prácticas del castillo interior, no, del castillo amarillo, o algo, es la práctica del tantra para buscar fusionar. El emperador amarillo, luego les platico. Pero bueno, ya está taoísmo. Y luego entonces, si te vas, ya les dije, en las prácticas de la toltequidad también se habla de lo mismo, etc. Entonces, estos 2 fuegos tienen que operar. El ascendente te tiende a ir hacia arriba, pero el descendente te va a bautizar, te va a empapar, ¿ves? Bautismo es sumergido en agua. Y cuando pero cuando desciende, quiere decir, se dice, siendo bautizado está siendo ungido, si baja y se queda. Ungido era una práctica que se hacía cuando se instauraba un nuevo rey en civilizaciones muy antiguas, se ponía aceite y se les frotaba la cabeza. Eso se llama ungimiento con aceite. ¿Sí? Su pelo se lo empapaban en aceite y ya era el rey. Bueno, pues algo parecido. Eres ungido por el fuego, ¿ya vieron? Pero esas 2 prácticas son de inmenso poder. Y cuando se empiezan a poner en actividad, entonces el hielo, lueguito, puede empezar a transmutarse. ¿Ya vieron? Porque lo estás pasando de hielo a agua. Y entonces viene el proceso contestando a tu pregunta, por eso empecé con esta plática. Tú dijiste, ¿qué hacemos con las emociones indeseables? Entonces, bueno, se pueden purgar si no les das vida, se van a hacer pequeñas y finalmente van a morir. Porque no les das vida, con una planta no le das agua, no le das buena tierra, etcétera, va a morir. Las emociones también, pero si quieres apresurar un poquito el proceso, porque muchas de las emociones están en el subconsciente, les imprimes fuego. Entonces se llama aplicación del fuego. Entonces agarra esas adherencias emocionales, ese bajo astral que estás comentando, chicludo y muy espantoso, por cierto, una energía muy, como meter la mano en petróleo o algo así, muy fea. Y entonces esa energía, si le metes fuego, empieza a transmutarse. ¿Ya vieron? Y los pensamientos también, y la conciencia despierta. Empieza todo un proceso y la persona sería finalmente levantada. ¿Ya viste? Levantada.
quiere decir que terminaría estando transfigurada inicialmente y luego ascendida. Pero ahorita voy a explicar algo que importa y luego ya sus preguntas. Entonces, esa es la aplicación del fuego, una enseñanza divina que terminaría con la ascensión corporal. Porque el hielo es también el cuerpo. Entonces ese fuego sigue y un día levanta todo. Y tú tienes un hielo, ponlo en la estufa y empiezas a ver y al final ya es un hielito, pues ya se calentó, pues, ya se hizo agua todo. ¿Ya vieron? Y eso le llamamos ascensión. Dejarías de ver a la persona delante de ti y ya no estaría delante de ti. Eso llamamos ascender. ¿Ya vieron? Aparición sería al revés, el proceso de arriba hacia abajo. ¿Ya vieron? Ahora, esa es la práctica de fuego. Imprimir fuego para quemar literalmente todos los contenidos y todo lo que está ahí compactado para que se vaya. Entonces cuando se descompacta se convierte en un cuerpo de luz. ¿Ya vieron? Vamos a decir, para que me entiendan, una bomba atómica, la inicial de esa, ya muy vieja pero poderosa finalmente, lograron transmutar de esa bomba en Hiroshima y Nagasaki, me parece que fue el 6% de la energía del átomo, uranio 210 o algo así fue. Solo pudieron cambiar, no sé si el 6 o el 3, el 6 o el 3 del átomo cuajado lo pudieron pasar a energía, ¿ya vieron? Y al pasar, esa energía salió en forma de quantum y es lo que destruyó todo, ¿ya vieron? Nada más el 6 o el 3. ¿Qué hubiera pasado si se transmuta el 100? Para que vean lo acumulado que es la materia. Digamos, lo cuajado que estás, o compactado, porque cuajado suena que te metieron en el horno, ¿entiendes? Pero bueno, como una cuajada de gelatina, pero algo así, estás cuajado. Pero eso si lo pasas a energía, si lo logras pasar, entonces sería una cosa, te metes por todos lados, ¿ya viste? Maravillosos estos cuerpos, maravillosos. Pero para que se entienda este proceso, quiero comentar algo un poquito de física. Es bien rápido, pero sí importa. Finalmente crean que sí importa. Hagan de cuenta y se entienda este proceso, porque está como raro, ¿no? Como que el cuerpo se va a transmutar y todo esto. Pero hagan de cuenta que ahí por 1800, creo que fue 87, hay un científico que se apellidaba Maxwell. Su apellido era Maxwell. Él ganó el premio Nobel porque él habló del espectro electromagnético y entonces lo explicó. El espectro electromagnético es un espectro en que las partículas viajan de ondas más grandes hacia más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. ¿Ya vieron? Entonces él ya diseña y reconoce que las partículas se comportan así y actualmente se llama espectro electromagnético y ganó el premio Nobel. Entonces, una onda, por ejemplo, que tiene mucha cresta y lejana, una onda grande, las más grandes del lado izquierdo del espectro electromagnético, nosotros las aplicamos, o ahora, antes se aplicaban, no sé si ahora, para el radio AM, amplitud modulada. Entonces la amplitud modulada, reconocen ese nombre, porque ahora ya ni lo usan, pero bueno, es una onda grande, se mete por todos lados, porque es muy grande la onda cuando viaja, ¿no? Vienen las repetidoras y se mete, pero así como por todos lados, pero no es muy fiel. Entonces se usaba antes para el radio, no radio de música clásica, canales de música clásica más finos. Se usaba para canales normales de entretenimiento, en radio estoy hablando. Bueno, si esa onda se hace un poquito más pequeña en cresta y distancia de repetición, entonces se llama FM, amplitud modulada, frecuencia modulada. Eso es todo. Es una onda más pequeña, es un quantum, un paquete. Ahorita vamos a hablar. Y entonces viaja ese paquete y está viajando esa partícula y esa es muy fiel. Si la usas para transmitir sonido con tecnología, es muy buena, pero no entra bien en todas las casas, pues. ¿Ya vieron? Pero para música fina, clásica, conviene frecuencia modulada. Bueno,
Y entonces luego si se hace, esas ondas van yendo a menos, ¿comprendes? Y luego de repente, si nos hacemos una onda de una pulgada, más o menos, es como una pulgada así, esa onda nosotros la usamos en microondas. Entonces, nosotros inventamos todo. Es bueno. Ya que se supo, vamos a usar todo. Y entonces agarramos esas cajas, metes la comida y la avientas microondas. Entonces la partícula sale y taca, golpea lo que hayas puesto adentro. Pusiste un vaso de leche, pusiste lo que hayas puesto, lo golpea, pero es un bombardeo de golpeo. Y entonces al golpearlo los átomos se aceleran, se ponen así y entonces calienta. Y tan. Y si los dejas se quema todo. Y entonces, porque es microondas, ¿ya vieron? Más chiquita. Y luego vas haciendo chiquita y de repente entras a un rango, un poquito antes del rango visible, entonces tenemos ultravioleta. El hombre normalmente no ve el ultravioleta, pero está ahí. Es una onda pequeñita. Y luego si se sigue haciendo más chiquita, ahí sí es el rango de visión humano, que llamamos el arco iris, pues. La luz visible, que tiene 7 frecuencias y por eso tiene del violeta al rojo. ¿Ya vieron? Y es una partícula chiquita. Esa es la que nosotros podemos ver. ¿Ya vieron? Luego sigues más adelante y te encuentras por ahí, por ejemplo, los rayos X. Y entonces el rayo X puede penetrar la carne, no puede penetrar el hueso. Entonces si lo disparas a una persona, puedes impactar una placa del otro lado y saber cómo está la situación de sus huesos y todo. Pues nueva aplicación. Aplicar todo. Bueno, y entonces rayos X, y luego te vas haciendo a rayos más pequeños, y ya los más pequeños se empiezan a hacer materia, o sea, se empieza a hacer chiquito. Bueno, ese es el espectro electromagnético, ¿va? De eso está constituido todo el universo. Si esas frecuencias se hacen más chiquitas y se pegan entre sí, nacería la materia, lo que llamamos materia, ahorita lo voy a explicar, ¿ya vieron? Ahí está. Y entonces luego, unos años después, otro físico ganador del premio Nobel, que se llamó Max Planck, 1900. Entonces, ese científico agarró y dijo, ok, ya sabemos que son ondas, pero ahora sí que ¿qué onda con las ondas? ¿Qué onda? Entonces, ¿qué es la onda? ¿Qué onda con las ondas? No entendemos nada. Y entonces él quería entender que es una partícula, porque antes, ¿saben? La física parecía acabada. Antes de esto, con Newton ya sabíamos todo. 3 leyes, se acabó todo. ¿Entienden? Ya la física era como, ya no sabemos todo, ya es aburrida. Ya sabemos que hay 3 leyes, ¿no? Las 3 leyes de Newton. Pero nace la física de partículas, la cosa empezó a complicar. Y entonces ya tienes a Planck y buscando, dice, no, esas partículas o los átomos mismos están formados por una cosa que se llaman fotones o quantums o paquetes de luz, paquetes de energía, como una chispa de energía. ¿Ya viste? Y entonces agarra y ya tienes entonces las ondas, ya tienes la partícula, y entonces 6 años después, 5 y 6 años después, Einstein da 2 teorías importantísimas, ¿no? Relatividad especial y general, y entonces con estas 2 teorías ya llega finalmente a la equivalencia. La materia es igual a la energía. Es decir, esa partícula es luz, es un paquete energético de luz. Paquete energético. No es una canica, porque antes con Newton se pensaba que el átomo era como una bolita, como una canica, o ustedes dicen balín, o una canica. Una bolita. Entonces era una bolita chiquita, pero ya era una bolita. Y alrededor había cosas dando vuelta, otras bolitas. Y todo eran bolitas. El universo son bolitas. Buenísimo. Entonces Einstein agarra y dice, no son bolitas. Ya vimos la onda, ya vimos cómo se comportan, son quantums de luz, son paquetes energéticos de luz. Solo si se juntan muchos tendrías la apariencia de energía, de materia. Pero entonces Einstein llega y con esto diseña la famosa fórmula que hemos visto hasta el cansancio todo, ¿no? Que hace una igualdad entre energía y materia. E igual a mc cuadrado.
Entonces la energía es idéntico a la materia bajo ciertas condiciones de velocidad, etc. Si rebasa los cerca de 300.000 kilómetros por segundo la partícula, el átomo se convertiría en energía. Entonces, ya viste, energía y materia es lo mismo. Bueno, entonces la física ahí se empezó a complicar más todo. Porque entonces llega la ciencia y agarra y dice, ok, ya tenemos estas partículas, ahora, ¿cómo nace la materia? Bueno, sumas todo, mucho, y se hace de alguna manera la apariencia de un átomo. ¿Ya viste? Pero resulta que esas partículas están danzando todo el tiempo. Tú solo llamas materia algo cuando puedes ubicarla en el tiempo-espacio, cuando la percibes. En el momento que la percibes dices, hay una partícula de materia. Pero esa partícula de materia, en todos los laboratorios, de repente se desaparece. Entonces ellos le tienen que poner un nombre. Dicen, pues ya se pasó al campo cuántico, ya se pasó a todo el universo. Ya no es una partícula sólida que yo puedo percibir en un punto. ¿Ya vieron? Pasó y está en el mundo de las energías. Todas las partículas están, y no crean que pujan, no sé, para irse. No dice la partícula a la 1, a las 2 y a las 3 y me voy a ir al universo energético. No hace eso nunca. Nada más hace, ya me voy y regresa la partícula donde quiere y como quiere. Eso es un asunto. Bueno, ¿Sería ¿para qué? como que intermitentemente está pero no está? ¿Algo así? Deja de estar y vuelve a estar como quiere. Sí, pero eso es lo que están estudiando de la partícula. Pero resulta que entonces aparece acá, se desaparece y aparece allá. Sí. Es un asunto. Pero luego entonces siguen estudiando. Bueno, quiero todo esto decir en relación a la ascensión corporal, porque tu cuerpo son esos átomos, y esos átomos están formados por esas miriadas, cada átomo, de esas partículas, que pueden levantarse fuera del rango de percepción, y entonces dejarían de estar, ya no están. ¿Ya vieron? ¿Sería la teletransportación? Entonces podría venir el proceso de teleportarse o dejar de estar y estar y otras cosas ¿O por el estilo. transformarse, por ejemplo? Podría, Una rejuvenecimiento pero eso... o algo así. Sí, podría, pero más bien lo que quiero decir con esto es que podrías ascender y el cuerpo se empieza a entender por qué en la historia de la espiritualidad se habla de seres de gran talla espiritual que ascendieron y desaparecieron de la visión de todos. Y antes de que estos tres científicos literalmente aportaran esto a la ciencia moderna, era algo, o sea, yo creo que los científicos pensarían que eso es una locura, eso es un cuento, ¿ya vieron? Pero rápidamente dejó de ser cuento. Pero luego viene más complicado, porque entonces resulta que primero danzan las partículas y están o no están. Eso es un asunto. Bueno, pero luego dicen, ahora vamos a hacer este experimento, y ustedes han de conocer muchos de estos experimentos. Y en un laboratorio dicen, vamos a hacer este experimento y la partícula va a ser determinada cosa. ¿Ok? Lo hacen y dicen, ahí está, tenía yo razón. ¿Ok? Otro científico en otro lado ve y dice, vamos a hacer un experimento, no está conectado con este. Y dice, pero seguro el resultado va a ser X cosa, diferente al otro. Y entonces lo hacen y efectivamente sucede lo que ellos dijeron. Entonces entra un famoso factor que se llama el factor del observador. Y ya está. El observador determina el resultado del comportamiento de las partículas. Ahí está. Entonces, no hay un universo afuera de ti, independiente de ti, que se comporte como tú, que sea independiente de ti. En la física anterior parecía que sí. El universo está ahí afuera y así está. ¿Ya viste? Y en lo grande o macro, en grandes términos, así es. Si tú avientas una piedra, sabes que va a subir y si va a caer en la cabeza de alguien, se va a caer. En lo grande. Pero en lo micro hay una gran movilidad de la energía. Entonces, ¿hasta qué punto la conciencia del observador puede manipular su propia energía? ¿Ya vieron? ¿Hasta qué punto? ¿Ya vieron? Pero esto es absolutamente natural. Esto solo lo digo para que se abra su conciencia a un punto de que
en la divinidad o en este absoluto de Shiva y Shakti, no hay ningún límite. ¿Ya vieron? Y que si tú crees que algo puede suceder cuando hablábamos de la reencarnación, se hace una realidad. Por eso decir, ¿existe la reencarnación para quién? Depende de lo que tú creas, porque vas a influir determinantemente en la creación de tus realidades. ¿Ya viste? Determinantemente. Es decir, esta realidad que estoy viviendo en este momento la he creado yo. Sí, está creada. Entonces es el cuerpo, de alguna manera, que está... Ahí va. Entonces, está otra vez, Shiva es la conciencia pura en el aspecto trascendente o estático. ¿Qué es lo dinámico? Es la Shakti. Pero el primer principio de Hermes Trismegisto, ¿qué dice? Todo es mente, el universo es mental. Esa es la 1. Todo es mente, el universo es mental. No está hablando de la trascendencia. ¿Ya vieron? La trascendencia es pura conciencia absoluta. Pero la existencia del universo, él lo dice claramente y muy bien, el universo es mental. Entonces, ¿qué es mental? ¿Qué creamos? Ahí va. Si ahorita nosotros dijéramos, agarremos un papel todos y dibujemos cualquier cosa, un árbol, todos van a crear algo diferente. ¿Ya vieron? Tú vas a hacer un árbol de una forma, otro más alto, uno con hojas grandes, uno muy modernista. Entonces, ¿cuál creación es la verdadera? Pero la realidad uno se puede anteponer a la realidad que uno está creando. O sea, Tú estás creando tu realidad, pero te voy a decir, Que todos estamos. sí, colectivamente todo está influyendo, Sí. porque finalmente es una sola Shakti. Entonces, tú como individuo, con tu mente, tus pensamientos, tu foco de observación y de lo que quieres lograr en tu vida, tú sí vas creándolo. Pero primero hay otras cosas que has creado antes que todavía están por manifestarse. ¿Ya vieron? Y luego, número 2, hay una creación de todos unos con otros. Todo se mezcla entre nosotros, ¿sí comprenden? Entonces, una creación interesantísima, porque entonces todos somos creadores de lo que estamos viendo y haciendo. Digamos esto, que si toda la humanidad, dijera en un momento dado, basta, marchemos al reino espiritual, pero con conciencia absoluta, no con duda de que no se puede, van a decir no puedo. Bueno, conciencia absoluta, ¡pum!, desaparecería esta realidad. La tienes que desaparecería esta realidad. Si la humanidad toda dijera en un momento dado, marchemos adelante, vayamos al reino espiritual, pero todos al mismo tiempo, entonces eso sucedería. Simplemente te pasa lo de la partícula. Porque otra de las leyes y principios de Trismegisto es como adentro es afuera, como afuera es adentro, como arriba es abajo, como en lo grande es pequeño, lo pequeño es en grande. O sea, todo es lo mismo que le pasa a la partícula, le puede pasar a un hombre y se llamaría ascensión de él. Se desapareció de la vista, ¿ya viste? Pero, ¿qué tal si fueran 5,000 millones? ¡Prum! Bueno, estoy hablando, ustedes dicen, ¿eso es fácil? Eso podría ser facilísimo si no hubiera 1 miligramo de duda en nadie. Pero sí la hay, mis vidas, porque la gente dice, no, estoy bien duro y bien pesado. Nada de que me voy a transmutar en nada, ¿no? 1, 2, ¡ah! ¡Ah! No pude. Entonces ya. Pero esa es la idea para dentro de 1000 años, ¿cierto? Bueno, Y el fin de los tiempos. pues vayamos para allá. La ciencia sabe esto hace recién, en 100 aññitos. Y la no Y ya materia, estamos maestro, hablando, perdón, y la no materia y la materia oscura, ¿cómo juegan? y luego viene la materia famosa oscura, ¿sí? El 80%. Claro. Entonces, fabuloso esto. ¿Ya vieron? Pero por eso un ser más experimentado en la existencia, partícula más experimentada, sabe manipular mejor la creación de realidades, como alguien que se ha dedicado. Es diferente un niño pequeñito que está aprendiendo con plastilina a hacer esculturas, muñequitos, a un hombre que es un gran escultor y que tiene 40, 50 años, pero ¿qué lo diferencia? El tiempo de experimentación y práctica.
¿Ya vieron? Eso es lo único. No es que uno sea superior, a lo mejor cuando el niño crezca va a ser mejor que el otro, como arquitecto, digo, como escultor, pues. Pero digamos que la conciencia de Shiva interactuando con su consorte, que es la mente creadora de realidades, está ensayando y aprendiendo. Entonces, ¿qué vamos a poder crear en forma conjunta? Mucho más. Nada más se tiene que romper eso. Porque no hay límites. La divinidad no tiene límites de nada. El hombre es el que puede poner un freno y puede pensar ciertas cosas. ¿Está bien? Pero ahora sí vamos a empezar a romper y romper y romper. Y la ciencia hizo una gran aportación con esto. ¿Ya vieron? Porque ya no es una creencia, es una completa realidad demostrada en laboratorio. ¿Ya vieron? No, técnicamente no hay materia. Porque entonces, como he dicho en otra oportunidad, si tú agarras, juntas esos paquetes cósmicos y haces una pelota, que bueno, es una pelotita, pero es un átomo. Pero tú te haces chiquito, y entonces te haces chiquito, y chiquito, y chiquito, y te empiezas a meter al átomo, y te metes, y te haces más chiquito tú, más chiquito, y entonces resulta que el átomo, verías unas piedritas luminosas como vemos al sol allá, otra piedrita por allá que es la luna, porque tú te hiciste chiquito, todo está vacío. Y luego dices, bueno, voy para la luna, ahí está la luna, ¿no? Es un viaje en la mente. Me voy a la luna y me hago chiquito, y me hago chiquito, y me hago chiquito, me meto en esa luna y resulta que vuelvo a irme a un vacío. Veo por allá otras partículas. ¿Ya vieron? Todo lo que es materia técnicamente es una ilusión. ¿Ya vieron? Es energía que si se reúne de cierta forma me da la ilusión de que es duro, y etcétera, pero no lo es en ninguna forma. Y aparte todo está lleno de luz. Las Shaktis son puros paquetes de luz pura. Esas son las chispas divinas, por cierto. Entonces puedes hacer la realidad que quieras. ¿Cuál haremos? La que quieras, está buenísimo. ¿Cuál haremos? ¿Verdad que sí? Buenísimo. Bueno. Ese poder creador de la realidad, de alguna manera, también está asociado con nuestra alineación con nuestro ser, digamos. Yo he sentido como que cuando uno está alineado, crea más fácilmente, más rápidamente. Totalmente cierto, porque ese ser superior del que estábamos hablando, con el que uno a veces se conecta, está más afinado con eso. Él no lo ve difícil. ¿Sí entienden? El que puede dudar es el hombre, que con su mente pone muchas dudas, ¿ya viste? Pero el otro, esa otra parte no tiene eso. Entonces, si la persona está más alineada, ¿no?, con su trabajo, su meditación, entonces todo va a aparecer de una manera más armónica, mejor, más rápida. Y es en presencia, ¿no? Y es Presencia, en la hora. presencia. Caer. Y que tú sabes que pones un foco de atención y ahí viene. Y entonces, más cerca o más lejos, pero ahí viene esa realidad. ¿Ya vieron? Entonces sí, eso es muy importante, porque el hombre, a través de sus sentidos, puede dudar todo. Y entonces al dudar, ¿qué crees que hace la Shakti? Tenemos que crear la duda y que no sucede. Pero es lo que tú quisiste crear. O sea, tú dices, voy a hacer esto, pero no se puede. Pues entonces la Shakti dice, vamos a hacer que no se puede. ¿Ya más o menos entendieron la idea? Una pregunta, maestro. En algún punto este encuentro que estamos teniendo ya fue co-creado por supuesto. ¿Por todos? Sí. Normalmente hay un instante. A ver, más afinado un ser entre su intención creadora y el resultado creado es rápido. Menos afinado crea mucho en la energía y tarda un poquito más en suceder, vamos a decir. Pero eso tuvo que haber sido creado. Tuvo que haber sido. Por supuesto. Ya me sueñan, ya me están soñando. Eso es importante porque esa es otra de las cuestiones que ya tú dijiste, una facultad, teleportación.
Y él está diciendo precognición. ¿La viste? La partícula no tiene ningún problema de ver hacia adelante y regresar atrás. ¿Ya viste? Tú sabes que si quieres ver lo que va a pasar mañana, pues te tienes que esperar a que mañana sea. ¿O no? Quiero saber cómo va a estar el día mañana. Bueno, pues duérmete y mañana lo sabrás. Pero esa precognición, entonces es la capacidad de ver lo que ya está creado energéticamente, que va a pasar. Ya va a pasar, porque ya fue creado. Pero tú puedes ir, ver y volver. Entonces, por eso es precognición, conocer a priori, conocer antes de que suceda. Ya viste. Entonces, el medio se ve, se manifiesta, tiene que tomar decisiones coherentes en esa realidad. Que desvíen la cosa, porque siempre estás creando. Exactamente. Y esto nos lleva al mundo no solo de la conciencia, sino de lo que la gente llama los poderes paranormales. Tenemos pila. Se está por acabar, pero cambiamos. A ver, callemos y cambiemos. Ya lo tenemos. Bien, gracias, Tomás. Bueno, eso nos lleva al mundo de lo paranormal. ¿La vieron? Y entonces ahí empiezan todos los poderes. En la India le llaman siddhis. Siddhi es una palabra que quiere decir poder. Poder paranormal. Poder normal entre nosotros es caminar, hablar, son poderes normales, pero cuando dice poder paranormal son cosas que suceden que no están dentro del ámbito de lo natural y normal. ¿Ya viste? Y todos los fenómenos paranormales que se estudian, actualmente la ciencia los estudia o los trata de estudiar, entonces de alguna manera tienen que ver con lo que estoy diciendo ahorita. ¿Ya vieron? Las personas que piensan en sí mismas que eso no existe, es que no existe. Es que tiene razón, porque él lo creó que no existe. Y entonces no existe. Y entonces se pasa queriendo demostrar que exista. Y entonces anda, vamos a hacer un experimento y vamos a hacer para ver, porque yo no creo nada. Yo soy escéptico y entonces no sé qué, pero no lo creo, pero vamos a investigar. Eso le va a suceder. No va a encontrar nada y al final va a decir, después de 30 años de estudio, tenía yo razón, no existe. No existe. Y es pero no verdad. se da cuenta, y es verdad. Y es verdad. Para él es verdad porque él lo estuvo creando. Él lo estuvo creando. Por eso dije yo, la capacidad creadora del hombre es inmensa. A mí me gustaría que ustedes empezaran a romper todos los límites. No importa qué quieras hacer y dónde verte. ¿Ya vieron? No importa qué realidad quieras ver. Aquí crear una realidad, crearse una casa, implica mucho trabajo, esfuerzo, construir, y luego ya no la puedes cambiar de lugar. ¿Sí o no? Pero mentalmente, en un reino energético, no tendrías más que cerrar y abrir los ojos y cambiarías la decoración, porque lo viste en tu mente. ¿Ya viste? Tienes tu casa, y entonces resulta que en tu casa ya tienes el mar. Pero ya dices, basta de mar, mejor un bosque hermoso. ¿Ya? Todas las partículas se acomodan y ponen Como los sueños. Exactamente. O sea, la los película de sueños... ciencia ficción. Exacto. Se va, como sería como un holograma que se está creando. Pero tú eres el creador, porque como tú influyes sobre las partículas, el observar... Esto del fenómeno del observador es una cosa importantísima. No es un mundo que esté, es un mundo que tú estás creando. Entonces, inmediatamente piensas, imaginas o lo que sea, ya está. O, ¿para qué queremos celulares para hablar por teléfono si dices, quiero ver a fulanito? Abres tus ojos y ahí está ya. Y le llamarían, es que hubo teleportación. ¿Ya vieron? Sin espantar. Un ser de luz siempre se precede con un aroma y un sonido bonito. ¿Ya vieron? La presencia de alguien sin tu consentimiento, y en la vida diaria la gente se espanta, ¿sí o no? Tú vas caminando y te sale alguien sin querer, lógico, se siente feo. Entonces es como llamar por teléfono. Primero te llamo y ya me contestas. Entonces, aroma puede ser frutal, puede ser floral. Y luego puede haber sonido, campanitas adentro. Si esa persona le dice a alguien, oye, están sonando campanas, nadie las va a oír.
¿Ya viste? Pero bueno, quiero decir que un ser de luz se presenta suave y dulcemente, A mis 16 sin años- espantar. Sin espantar, imagínate, presente sale brincando para el otro lado. Entonces un desastre. Mal de vida. A mis 16 años conocí a alguien, yo pensé que no estaba bien de la cabeza. Ujú. Casualmente conocí a un muchacho, jovencito, que me dijo, puedo ver el futuro, y me habló de mi futuro. Y bueno, yo un poco me daba miedo porque me hablaba de casas encantadas, de brujería y un montón de cosas que cuando le pregunté, ¿y por qué esos fenómenos? Y me dijo, bueno, porque es el diablo el que los hace. Es Y que entonces yo me asusté mucho, la verdad es que no quería no quería seguir relacionándome, y bueno, esa persona pasó por mi vida, pero me dijo, en eso de ver el futuro, me dijo un montonazo de cosas que eran verdad, que es decir, me pasaron, me casé con una persona llamada como él dijo que se iba a se llamar, llamaría. me lleva tantos años como él dijo, cosas sumamente íntimas de alguien más, pero íntimas, completas y absolutamente en secreto. Y después lo comprobé. Ahí está. ¿Quién era? O sea, yo No, ahora... ¿quién era un hombre como tú? La idea de esto es que vean cómo puedes ver el sistema de creencias influye. Él considera el mal y considera el diablo y considera eso. Y entonces anda siempre batallando entre casas encantadas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces te mezcla, pero depende de tu sistema de creencias. Yo solo veo y concibo y convivo con puros seres de luz. A mí no se me aparece nada que no quiero que se me aparezca. Entonces, ¿me entienden? Seres de luz, recuerden mis palabras. Yo solo convivo, vivo y estoy con seres de pura y cristalina luz, porque tú influyes enormemente en la creación de realidades. Entonces estamos hablando de un ejemplo de una persona. Cada persona crea sus cosas. Entonces, esa persona es una mezcla de que sí tiene la facultad un poco de ver el futuro, pero se le mezcla con un sistema de creencias aterrorizantes. Te Yo platica su también. historia y dices, no me la platiques. Nosotros nos vamos a la luz. Fíjense mis palabras. Todos a la luz. ¿Ya? Uno también manifiesta a quién se va a encontrar, un maestro que esclarece, un maestro que confunde. Exacto. También es creación de uno. Depende mucho de ti, depende muchísimo de ti. Porque entiéndanme algo, no está la realidad exterior dada. No está dada. Es una energía que se va a empezar a organizar de acuerdo a como tú la quieras. Entonces, si tú dices, yo en la vida marcharé y encontraré siempre gente amorosa, que estas personas siempre estarán interesadas en la parte espiritual y me veré bendecido y todo, eso influye. Pero si dices, me va fatal y me va y no sé qué, sí influye. Es que no está dada. No Él está me dada. creó la realidad a mí. Te pudo haber influenciado. Si tú te dicen algo y tú te lo crees, No me lo creí para nada. Después Bueno. lo descubrí. no, por eso, pero Después dije, pero esto que me dijo era... sí, te entiendo, amor, pero lo que quiero decir con esto es que hay veces nosotros nos hablamos unos a otros. A ver, cuando alguien, recuerden que pasa por un río, por un palo delgado, por un pedazo de leña o una rama, Vale. y entonces es normal, puedes pasar, pero si alguien dice, te vas a caer, si te llega y te influye, ¡prac!, te caes. Vamos a decir, a lo mejor no, porque no es poderoso absoluto para controlarte a ti. Pero quiero decir que todos con nuestras palabras nos estamos siempre influenciando unos a otros. Y entonces parte de ti en tu conciencia, que es la que tiene muchas preguntas, tu conciencia, tu mente concreta, ¿verdad, amor? Que tiene muchas preguntas, esa a lo mejor lo bloquea y dice, no te creo yo nada. Pero se puede filtrar un poco adentro al sistema del subconsciente. Y ese como que sí lo acepta. Claro. Entonces se te metió el chiflón, vamos a decir. Pero son las dudas. ¿Será así? O de plano tu razonamiento dices, no, yo no le creo nada. Pero, Tengo que comprobarlo. o sea, es que sí nos estamos influyendo todo el tiempo. Entonces yo por eso les digo, marchemos a una realidad de luz. Despertemos. Y la gente dice, pero ¿cómo? El mundo está así. Es que no hay mundo.
Bueno, sí hay mundo, pero tú lo vas a estar moviendo y determinando. ¿Ya viste? Más las leyes de creación no. Las leyes de creación están dadas. Nosotros, Está la escuela hecha. A ver, está la escuela hecha quiere decir, en el colegio, hay una escuela para niños donde se aprende arte. La escuela está dada. ¿Ya entendiste? Si el niño quiere aprender, bueno, tiene que aprender, ¿no? Va a ir a aprender arte, pero le dicen, mira, puedes hacer masita o plastilina, puedes hacer crayones, puedes dibujar, puedes armar cosas, pero la escuela está dada. por lo de Hermes Trismegisto lo decía, o sea, él no concibió esas leyes y las creó porque las concebía. No, él lo que está describiendo es como la Shakti se manifiesta. Y eso es así, no es porque él lo observó. Sí, no, sí lo observó, pero es porque así se organiza la Shakti. En esta Lo variedad. describió más que nada. Describió cómo está la escuela. Como si yo entro a una escuela y digo, mira, entras, ya hay un edificio ahí en la universidad y esa es de filosofía. Y luego más acá junto hay una de arte. Y luego lo estoy describiendo lo que vi. Es lo mismo que les dije que cuando fui al cine, sí lo dije hace poco. Por ¿no? eso nuestro poder de observación tiene el límite de que no modifica la escuela, digamos. Bueno, es que finalmente, acuérdate que más arriba, estar hasta arriba estás liberado por todo. O sea, ya no hay viste. más escuela. Sí, o sea, es completar el aprendizaje, entonces eres una vida liberada y haciendo lo que quieras. Ya no necesitas la escuela. Hablando de Shiva y Shakti, cuando yo tuve la experiencia trascendente, no me vi como creadora. El absoluto no es creador. Lo que es creador es lo que surge del absoluto. Sí, cierto. Que sería una energía a la que se llama Shakti, ¿no es cierto? Sí. Entonces decir Dios o decir creador no es lo mismo. El creador sería la Shakti y Dios sería algo estático. Sí, yo lo mencionaría un poco más en una terminología más simple. Hay una parte no activa que permanece por siempre y para siempre. Eso eres tú, que es Shiva. Va a estar por siempre y para siempre. Eso es asombroso cuando se vive eso. ¿Cómo hay algo que no empezó? Nunca nació. ¿Desde cuándo está? No, siempre estuvo. Pero ¿cómo es posible que desde siempre? Tiene que empezar. Entonces, ahí está. ¿Ya vieron? Esa parte no se va a mover, pero la llama tiene un calor, por eso está diciendo, la Shakti es inseparable de Shiva, como el calor lo es de la llama. Entonces, el calor de la llama, el calor sería Shakti. Esa es la que se despliega, el calor que salió de la llama. Pero la llama en sí misma, ella está estático completamente, pero genera ese calor, y ese calor es el que nosotros llamaríamos la manifestación de Shakti. Dicen que los agujeros negros no tienen nada en lo absoluto, pero sin embargo allí se condensa la máxima energía. Esto se parece mucho a la experiencia que tuve. ¿El agujero negro vendría a ser la trascendencia? Puede llevar a la trascendencia con certeza, porque haz de cuenta que un agujero negro, el tejido de la existencia, como la tela, ¿no? Esta tela. Pero esta tela está en 2 dimensiones, ¿no? Pero imaginemos que el tejido está en 3 dimensiones. Entonces es para acá y para acá. Bueno, cuando surge ahí en el centro un agujero negro, entonces lo que hace es un proceso de implosionar. Nada puede escapar. Es como Shiva abrazando a su Shakti, se la lleva con él, no se le escapa. La agarra fuerte y entonces la jala. Entonces se ha hecho un agujero en el tejido de la existencia. Ahí no hay existencia. Entonces entra todo ahí, ha salido de la existencia. Los científicos están pensando, no, pues se ha de hacer un agujero de gusano y sale por ahí otro agujero blanco, como otro Big Bang. Pero bueno, esencialmente hablando, el agujero negro no está en la existencia. Y todo lo que entre en su esfera de acción, ¡fum!, se mete al agujero negro y desaparece de la existencia. Eso y Dios sería algo similar. Vida, es que Dios es todo. Es todo. Amor. Al final de si cuentas. tú me defines tanto, vamos a caer en filosofía. No hagas eso, está bien sencillo. Ahí está algo trascendente. Si yo quisiera pasar el agujero negro en ti,
lo pondría una pulgada arriba de la cabeza. Y ya. Entonces ahí está tu agujero negro. No tienes que ir al agujero negro del centro de la galaxia, ¿no? Ahí la Toltequila le llama Hunahpu, ¿no? Está nuestra galaxia, hermosa nuestra galaxia, ¿no? Y entonces en el centro, Hunahpu le llaman ellos, ¿no? Ellos dicen, ahora en el 2012 vendrá una serpiente luminosa, la conciencia de Hunahpu al mundo, para traer noticias. Bueno, pues entonces, de alguna manera, ese agujero negro en el hombre está una pulgada arriba de tu cabeza. Todos son el mismo agujero. ¿Cómo? Todos son el mismo agujero. Todos los agujeros. Ah, bueno, por supuesto, pero me refiero que de manera, si fuera la galaxia, todos tendríamos que entrar en el agujero negro. Pero tú lo puedes hacer en tu propio agujero negro. Acá arriba de la cabeza, una pulgada. ¿Ya vieron? Tengo mi agujero negro. Entonces Dios, claro que es Dios, porque al entrar ahí solo está el absoluto. ¿Ya viste? Pero bueno, quiero que se entienda lo que es la trascendencia, la existencia, y con esto que estamos diciendo está más que claro. ¿Ya vieron? No hay límites, vidas. Se puede uno despertar, puede uno empezar a desarrollar muchas facultades paranormales. Les voy a decir la verdad. El verdadero maestro espiritual nunca alienta el desarrollo de los fenómenos paranormales, porque es muy seductor y realmente no tiene que ver con el verdadero despertar y reabsorción en la conciencia del absoluto. Pertenece al ámbito fenoménico de la existencia. ¿Entendieron lo que quiere decir? Un fenómeno es algo que aparece y desaparece. Entonces, todos los fenómenos paranormales, que la gente quiere viajar en la noche, cuando duerme, conscientemente, desaparecer y aparecer, etc. Todos esos fenómenos paranormales son muy seductores. Entonces la gente, cuando se entera de ellos, y sobre todo los empieza a vivir, empieza a quererlos desarrollar más y más y más. Pero eso no tiene directamente que ver con el despertar de la conciencia y el regreso al divino origen. No tiene que ver. No tiene que ver, porque uno es de la existencia y el otro es a ir a la trascendencia. Es verdad que en el momento que la persona va despertando como un fenómeno colateral, se pueden empezar a despertar los iris en la persona, pero el verdadero maestro espiritual no los anima, ¿ya viste? Y normalmente los pone en un nivel natural, o sea, como si dices, todos caminamos, ¿verdad? Entonces si caminas no es la gran cosa. Entonces, oye, es que ¿qué crees? Vi el futuro. Bueno, pues ya ni modo, pues qué bueno. Pues está bien que lo hayas visto, qué bueno. Para desanimar eso. Yo sé que al final todo se va a desarrollar, pero no es el objetivo. El objetivo, vidas, es despertar. Ese es. Ya después despierto, puedes crear las realidades que sean, pero energéticamente, pero es posterior. Porque es mucho mejor en conciencia crear que dormir. Dormido crearás mucho en función del ego. ¿Ya viste? Y el ser humano lo hace y está bien, pero si despiertas puedes ser un creador muy eficiente y muy decidido a crear un ambiente extraordinariamente bello, hermoso. Entonces los fenómenos paranormales no los alienta el verdadero maestro espiritual, que sabe claramente a dónde debe ir en conciencia digamos, el discípulo. ¿Entiende? ¿Mande? No es peligroso. Mira, cuando la gente se marcha fuera de su cuerpo, vamos a decir. Pero entonces hay mucha literatura que dice, es que si te vas por allá lejos, te vas a perder. ¿Pero qué crees? Si estás allá y crees que te vas a perder, sí te vas a perder. Pero no tiene nada de peligro, nada más tendrías que decir vuelvo y ya. ¿Entiendes? Esto no está dado. Si yo me veo fuera del cuerpo, lejos, y digo, ahora ya no sé cómo regresarme a mi cuerpo, entonces ¿qué crees? Y ya me perdí, va a estar perdido. ¿Ya viste? Porque tú eres el que lo creas, pero si tú dices, no hay ningún problema, cierro los ojos y cuando me doy cuenta ya estoy ahí otra vez. ¿Sí entienden? No está dada la realidad. Entonces, sí hay mucha información del peligro asociado a los fenómenos paranormales. La verdad es que no es verdad, es tu propia naturaleza, lo vas a manejar muy bien. ¿Ya vieron? También se metió muchísimo miedo
en relación al despertar de Kundalini, que si te volvías loco, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Mucha información. Es verdad que hay que tener cuidado, pero el proceso es lento y no pasa nada, ¿ves? Porque hay dos tipos de seres, y con esto ya creo que debemos terminar. Un ser desarrollado espiritualmente, despierto, pues bien despierto espiritualmente, busca la liberación de las conciencias. ¿Ya vieron? No el dominio y el control y la manipulación de las conciencias. Lo que busca un ser iluminado, que ustedes llaman, es la liberación de todas las chispas. Es lo único que le importa. Busca la liberación de las conciencias. Jamás nunca su manipulación, su control, su uso para mi beneficio personal. Entonces en eso puedes distinguir mucho a unos de otros. Puedes ver la diferencia entre unos y otros. ¿Vale? Bueno, vayamos al descanso, por favor, ¿sí? Porque aparte ya tienen hambre, ya son 2:30, ¿vale? Bueno, levanten sus manos. Ibas a preguntar algo, pero... Muy bien, muchas gracias. Descansen y nos vemos más adelante.